Bueno, lo voy a decir así rápido. Vamos a ver el tema de... Buenas tardes, vamos a ver el tema de cefaleas primarias. No se les olvide que las más frecuentes son las cefaleas primarias y que las cefaleas secundarias tienen una causa atribuible conocida, generalmente sistémica. Nada más. El caso clínico, pueden leerlo, ya lo había mencionado, es una mujer 22 años de edad que presenta cefalea, aquí dice que es bilateral y presenta sintomatología neurológica, náuseas, vómito, sensación de pinchazos de agujas en manos y brazo derecho. Asimismo presenta empeoramiento del dolor con los ruidos, las alteraciones visuales, o sea, las luces brillantes y olores. El diagnóstico más probable, pues no se les olvide, es migraña. ¿Cuál es el mejor estudio inicial? Pues si es una escuela americana, pues va a ser tomografía. Si es mexicana o europea, primero tienes que evaluarle cómo es el aura. Si las manifestaciones neurológicas superan el cuello, o sea, cabeza y cuello, tú tienes que descartar que no tenga alguna patología orgánica en el sistema nervioso, por tanto, tomografía. Si solo tiene el aura habitual, que es las náuseas, el vómito, parestesias o sensaciones en la cara, ver lucecitas o olores, eso cuenta como aura normal para la escuela europea y mexicana y no requiere en ese contexto en tomografía. Es un diagnóstico clínico. Ahora su compañero, eres Mario, ¿no? Sí. Mario preguntó que si cuenta como aura, y aquí va algo muy interesante. Si ustedes leen el artículo que salió de no puedo recordar ahorita si es la Liga de Cefaleas o Asociación Internacional de Cefaleas, no me acuerdo ahorita el nombre exacto. No puedo recordar. No me acuerdo. La Liga contra las Cefaleas del 2016, si no me equivoco, 17, te dice que hay muchas variedades o subtipos de migraña. Y escuchen esto, en menos de 1% de los casos de migraña, es impresionante, pueden presentar hemiparesia, o sea, remembranza de mis diapositivas de EBC. ¿Qué decía de diferencial de EBC? Y hasta así lo dije. Migraña. Pero es una migraña, güey, o sea, ¿qué migraña te va a causar afasia? ¿Qué migraña te va a causar hemiparesia? Solo por ese 1% es que los americanos, siempre que tengas tu primer episodio de migraña, ¡tac! Solo por eso. Ya. Esa es la explicación de por qué son así. Bueno, el mejor tratamiento abortivo depende de la severidad, pero AINE si es leve, dolor leve según la escala de la OMS numérica, o moderada severa, triptanes o derivados del ergot. Y el mejor tratamiento profiláctico en el contexto de migraña es propanolol, pero si recuerdan la clase anteriormente de tercer año, cualquier antihipertensivo puede fungir. Vean qué interesante, porque cuando leías las diapos de cefalea te decía otros antihipertensivos, decía betabloqueadores, propanolol, metoprolol, etcétera, pero también decía que podía ser de utilidad para profilaxis, yecas, calcioantagonistas, porque finalmente, ¿cuál es la fisiopatología de la migraña? Una de las teorías, vasodilatación, ¿no? Es una de las teorías, ¿sí? Lo cual es un poco extraño, ¿no? Porque los fármacos que daríamos, por ejemplo, el calcioantagonista no es un vasodilatador. Bueno, aquí tenemos esta imagen. Ya saben, las respuestas son las que les comenté, ¿no? Nada más recordar que la profilaxis se da cuando el paciente presenta... Me da miedo de que deje de aparecer esto. Pero ¿cómo sé cuándo va a dejar de grabar? Es un salto de fe. Creo que así no se quita. Hice algo para que... Chinga, pero ya no se ve, ¿verdad? Bueno, así.
Recuerden que se da tratamiento como profilaxis si el paciente tiene 3 o más. Ya sé que ahí dice más de 3, pero 3 o más al mes de episodios de migraña deben de considerar dar tratamiento profiláctico. Y aquí dice algo este autor que dice que cuando tienes más de 15 episodios de cefalea al mes, se le debe de dar como tratamiento de profilaxis topiramato, que es un anticonvulsivante. Vean cómo eso es un dato quizás nuevo, no me acuerdo si se los dije en la clase de tercer año, pero cuando tienes más de 15 o más, considerar iniciar con topiramato. Vean cuál es el sitio más habitual de la cefalea tensional. Esta es una cefalea nucal, en el área del occipucio, en el área posterior del cuello y en banda, ¿sí? En cambio, vean a la migraña que lo característico es que pueda ser orbitaria, retroorbitaria, hemicraniana, pero, escuchen, acá hay un dato importante que no deben de pasar por alto. La migraña es principalmente unilateral o bilateral. Unilateral. Principalmente unilateral, pero puede ser bilateral. Sin ningún problema puede ser bilateral. Y aunque todavía no he entrado a la parte de donde dice el texto, pero acá hay un dato sumamente importante. Cuando leí el artículo de revisión de la Liga de la Cefalea o Asociación Internacional de Cefaleas, me puse a discriminar qué eran los datos que no debía de tener una cefalea tensional para diferenciarla de una migraña. Y me llamó la atención que lo que no debería de tener un paciente con cefalea tensional para diferenciarla de la migraña, no debería de tener vómitos. No debería de tener vómitos y obviamente no debería de tener aura. Digo, esos son datos importantes porque ya que leas el caso y ves que tenga aura o tenga náuseas y vómito, oye, no estés pensando en cefalea tensional, ¿sí? Ahora, tampoco sean así, tienen que analizar, tienen que ser analíticos. ¿Un paciente con cefalea tensional puede desarrollar migraña? Pues sí, o sea, digo, ¿hay alguna razón para la que no? No hay, o sea, el paciente si quiere puede tener su cefalea tensional y conforme avanza en su vida desarrollar migraña sin ningún problema, no hay razón para que no pueda suceder. ¿Es fácil determinar el cuadro? Obvio no, pero el antecedente te va a ayudar. Cuando tú haces una buena historia clínica y le preguntas los antecedentes del dolor de cabeza y te estás dando cuenta que es cefalea tensional, hasta que en un punto en el tiempo se mezclan datos de migraña, pues ya estuvo, o sea, el paciente tiene las dos cosas, sin pedernales. Esto no vamos a hacer hincapié, ya lo dijimos, más frecuente la primaria que la secundaria. La secundaria tiene una causa estructural, metabólica, laboratorial, sistémica conocida. Se debe de hacer una evaluación clínica minuciosa de la historia clínica, exploración física y una exploración física neurológica. La exploración física neurológica es muy importante. Normalmente, lo habitual es que no tengan manifestaciones neurológicas o alteración en la exploración neurológica, porque si las tienes que descartar una causa secundaria. Si bien es cierto que hay manifestaciones neurológicas que pueden manifestar el paciente con migraña, no sería habitual que encuentres una alteración a la exploración neurológica. Es cierto, pues es invariable que si el paciente es una migraña con hemiplegia, o sea, tu cerebro, ¿qué tiene que pensar con alguien con hemiplegia? EBC, sobre todo si es una persona mayor, o sea, ya mayor de 50, 45, 50 años, tienes que pensar en EBC, pero y si está joven, pues tienes que pensar en migraña, raro, pero también la principal causa de alteración neurológica o de discapacidad neurológica en alguien menor de 40 años, no traumática, es la esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. No sé si hayan visto alguna película donde haya alguien con esclerosis múltiple. Es un tema de quinto año, muy buen tema. Lo tengo en video por si lo quieren desde antes. Ok. Y aquí te dice, si la historia es consistente con cefalea primaria y la exploración neurológica no tiene nada relevante, te dice que el estudio de imagen del sistema nervioso central es irrelevante en este contexto.
Si todo está normal en la historia clínica, exploración física, digo, no tienes que hacer un estudio de imagen. Esto ya lo dije. Ok, aquí nada más te está ejemplificando, nada más ejemplifica. Piensa en una cefalea secundaria, incluso cuando el paciente tenga una historia de cefalea primaria, pero que tenga un cambio en el patrón de su cefalea. Dale, hay que descartar cefalea secundaria, aunque tuviera el antecedente de cefalea primaria, siempre y cuando haya un cambio en el patrón. Es que antes me dolía cuando tomaba vino. Ajá. No, pues es que ahora me duele cuando duermo, cuando me baño, cuando pujo, cuando etcétera. No se les olvide evaluar la exploración de campos visuales, porque ¿qué esperaríamos ver en los campos visuales que pudieran orientar hacia una causa? ¿Qué puedes ver en el fondo de ojo que te oriente hacia algo? Papiledema. ¿Qué más? Desprendimiento de retina. Principalmente papiledema, ¿no? Que es el área del sistema nervioso en donde podrías ver más rápidamente que el paciente tiene datos de hipertensión endocraniana, porque una de las primeras manifestaciones es esa, se edematiza la papiledema. Y sí se puede ver, creo que no puse una imagen, maldición, hubiera sido prudente. Pero bueno, no, pero sí necesito mostrárselos. Ya sé, creo que tengo internet. Ay, pero tengo miedo que se desconecte. No. Compartir internet. Vamos a ver si se ve muy claro. Borramiento, no. Esta sí se ve, esta se ve muy clara. Ay, no puedo escribir encima de esto, me molesta. Bueno, pero te lo están señalando, ¿no? O sea, vean cómo está todo abultado esto, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, aquí está más evidente, no se puede. Más evidente no puedes, no se puede más. Tú buscas dónde están saliendo los vasos, ¿no? Y ahí tiene que haber el edema por la presión. Luego, oigan, esto es muy importante porque lo pasamos por alto. Por eso van a ver que hago hincapié en esto. Hago hincapié porque lo pasamos por alto. Revisar la cabeza, por favor. Y no me refiero a la cabeza del fémur, no me refiero a otras cabezas. Me refiero a la cabeza de la cabeza. ¿Qué? O sea, tienen que revisar los senos paranasales, tienen que revisar si no tiene un punto gatillo, y no me refiero al hijo del gato. Y esto es un chiste y espero que se rían, ¿no es cierto? Tienen que revisar ¿cómo se llama donde recorre la arteria? El trayecto de la arteria meningia temporal. Y tienen que checar los senos paranasales. ¿A qué edad se desarrollan los senos paranasales? Se lo voy a decir. Los maxilares. No siempre están, porque de hecho
gracias a que se neumatizan, es que la cara queda larga y cambia la voz, porque le da resonancia a la voz, los senos maxilares o el antro de Highmore. Pero ¿saben qué? Tengo miedo porque se está grabando y no recuerdo perfectamente el dato. Maldita sea. Qué mala onda. Lo puedo editar. Pero recuerdo que era después de los 8 años, 6, 8 años. Pero, ¿cómo que no lo viste? No, es que nos enfocamos como que en otra cosa. Okay. ¿Y cómo se evalúa los senos paranasales? Hay que tomar. Los puedes percutir y los puedes transluminar. O sea, percutir pueden ser con tus dedos o presionar los senos, por ejemplo, el frontal, lo puedes presionar y el maxilar. El paciente de verdad cuando tiene sinusitis aguda se queja, llora. Y transluminar es que apagues la luz, ahí iba a decir otra cosa, apagues la luz y utilices una lámpara muy focal y la pongas en un punto de los senos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tiene líquido, va a transluminar y se va a ver así, de verdad, brilloso como un foquito de Navidad. Bueno, entonces, igual, ¿por qué quiero evaluar el trayecto de la arteria temporal? Sí, pero ¿por qué? Porque hay un diferencial importante. ¿Cuál es una causa de cefalea secundaria que se relaciona con la arteria temporal? A ver, de otra vez, Rebeca. No. Arteritis de la temporal. Arteritis de la temporal o arteritis de células gigantes también se le llama. Arteritis de la temporal o arteritis de células gigantes. Ok, es una vasculitis, es una vasculitis. Es una vasculitis de la arteria temporal y sus ramas aledañas. Pero ustedes van a decir, ¿por qué me lo muestras, doctor? Nos cansas y mira, estamos chiclos. La razón por la que es importante es porque si no le identifica si el paciente tiene esa arteritis o vasculitis y progresa la enfermedad sin tratamiento, el paciente corre el riesgo de quedar ciego. ¿Qué se detecta? Lo que puedes detectar es que tenga sensibilidad o tenga dolor a la palpación de la arteria, de la arteria temporal. ¿Sí? O sea, la palpas y duele. En algunos casos hasta está dilatada y está dura en algunos casos. A veces es visible, está dura, a veces está muy dolorosa. En casos muy crónicos puede llegar a ulcerarse esa parte de la cabeza, del área temporal. Suele ser en pacientes ya grandes, mayores de edad, o sea, viejitos, ya ancianitos, ¿sí? Y se relaciona mucho con elevación de la BSG. Está muy elevada la BSG, más de 50 milímetros por hora. ¿Sí? Está padre, ¿no? Milímetros por hora. ¿Te imaginas que así expresas tu velocidad de tu auto? Oye, güey, ¿a qué velocidad estabas yendo? A 620 mil millones milímetros. Olvídalo. Bueno, la exploración neurológica ya lo expliqué. Obviamente si tiene fiebre vas a pensar en cefalea primaria. Por todos los cielos, ninguna cefalea primaria da fiebre. Ninguna cefalea primaria da ningún síntoma sistémico. ¿Cuáles son los síntomas sistémicos? Lo dice el Argente Álvarez, edición número 2 Panamericana. Fiebre, astenia, adinamia, pérdida de peso, ictericia, creo que hasta palidez, no sé. Pero como son sistémicos, pues no debe haber en ninguna cefalea primaria.
La presión de la sangre, ¿la tienes que tomar? Oh, claro, o sea, la tienes que tomar porque los pacientes pueden estar cursando como hipertensión, un descontrol hipertensivo. A ver, esto es importante porque seguro van a haber hipertensión conmigo. Entonces, ¿cómo es la cefalea que te pudiera ocasionar la hipertensión arterial sistémica o la hipertensión arterial? Exacto, eso es lo que quería que diga, que es una cefalea principalmente en el área occipital, ¿sí? El paciente puede referir zumbidos en los oídos que pudiera sugerir y característicamente si llegara a presentar zumbidos en los oídos tiende a ser bilateral simétrico, ¿dale? Eso sí, para que vean, es un dato importante, ¿no? Porque, pues tengo zumbido, pero de un oído. Espérate, no me estés engañando. O sea, tienes otra cosa, tinnitus o otra cosa, otra causa, perdón. Entonces, cefalea en el área occipital nucal, pudiera haber zumbidos en ambos oídos y algo agregado que presentan los pacientes con hipertensión que les causa esa cefalea, lucecitas, ¿sí? No quiero decir que la cefalea por hipertensión tenga que tener lucecitas, zumbidos en los oídos, no, pero en general es un buen dato que hay que buscar, ¿vale? Por ejemplo, las pacientes que padecen de preeclampsia y eclampsia, tú les tienes que preguntar datos de vasoespasmo y esos son datos de vasoespasmo, cefalea en la occipital, ver lucecitas, zumbidos en los oídos, sí tengo, ok, evaluación del fondo de ojo. ¿Cuáles eran los datos de hipertensión endocraniana? Triada de Cushing, hipertensión bradicardia y alteraciones del ritmo respiratorio. Vómitos en proyectil no es de la triada y papiledema tampoco, pero es altamente sugerente de que haya aumento en la presión endocraniana. Ahora miren, esto lo tomé del buen libro. ¿Cuál es el buen libro? Deberían de pagarme por decir esto. Así es, promoción. Está bueno. ¿Qué edición es esa? Séptima. Bueno, pues sí es cierto, es tomado del Subirancito, sin fines de lucro. Pero los datos de alarma, estos datos de alarma también los van a encontrar como red flags o banderitas rojas en cefalea. Un paciente que tenga cefalea y que tenga, yo les voy a decir así resumido, porque como que sí es cierto, dice muchas cosas aquí, pero es una cefalea de inicio ultra mega super súbito y que sea muy intensa. De hecho le dicen allá inicio explosivo o súbito como un trueno. Eso es un dato de alarma. O sea, estar bien, hola, estoy comiendo, estoy viendo tele, estoy platicando con alguien y de repente de 0 a 100 kilómetros por hora cefalea e intensa. ¿Esto de qué patología es característico? Bueno, al menos así lo describe la literatura para este tipo de patología que te causa esa cefalea. Aneurisma, pero la rotura de un aneurisma, hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma. Miren, sé que porque no lo han visto, pues tal vez, lo escucho y hasta allá, pero les prometo, de los varios pacientes que he visto con hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurisma, les prometo que cuando les preguntaba, ¿qué estaba haciendo? No sé, algunos sí estaban caminando, otros estaban sentados y de la nada sientes un dolor brutal en la cabeza, con decirles que a esos pacientes se les pone morfina, codeína, y yo he visto, por ejemplo, en terapia intensiva, que cuando está pasando el efecto del fármaco están llorando por dolor. O sea, ¿cuántas veces hemos llorado por dolor? Y no me refiero a que te haya dejado tu novia ni tu novio, o sea, un dolor de verdad. ¿Lloraste? Sí, lloraste. No lloré esta vez. Bueno, miren, cuando tengas un paciente adulto mayor, bueno, ahí te dice
ahí te dice mayor de 50 años. Hay personas, sí se los dije en tercer año, ¿qué porcentaje de la población nunca ha sufrido una cefalea? Aunque no lo crean, porque yo pensaba que todos hemos tenido cefaleas. Y uno pensaría que sí, ¿no? Pero aunque no lo crean, la literatura te dice que un 25 a 30% de la población mundial nunca va a tener cefalea. Yo cuando lo leí dije, no, esto no puede ser, lo voy a buscar en otro libro, dice lo mismo. Por eso esta recomendación, que si tú tienes un paciente que es de ese 30%, que nunca ha tenido cefalea y tiene más de 50 y por primera vez en toda su vida tiene una cefalea, cualquier tipo de cefalea, tac, así como lo oyen. Güey, es alguien que nunca había tenido cefalea, ¿estás de acuerdo? Aunque no tenga nada. Tú debes decir, este vato no me gusta esto, ¿no? Otra cosa, si desencadenas la cefalea con la tos, el ejercicio, cambios en la postura o con la maniobra de Valsalva, ese es un dato de alarma. La gente normal no debería la gente que no tiene una causa secundaria no debería de tener cefalea por hacer ejercicio, ¿o sí? ¿Les da cefalea por salir a correr? ¿A ti te da cefalea, Oscar, por salir a correr? ¿Nadar? ¿Por pujar? ¿Alguien le da cefalea por ir al baño? A ver, Mayanín levantó la mano. Pero para hacer ejercicio. ¿Sí te da cefalea? Sí, igual. Cuando haces ejercicio te da cefalea, es tu pretexto nada más. Cuando termino de hacer ejercicio me da cefalea. Voy a hablar contigo al rato. Es que se relaciona con una malformación, oye, del sistema nervioso central. Se relaciona cefalea con tos o cefalea, no, pero es con tos, ya me acordé. No es con ejercicio, pero se relaciona con malformación de Arnold Chiari. Escuchen esto. Si la cefalea te despierta, es malo. Pero ojo, porque aquí muchas veces el paciente te dice, señora, escúcheme por favor. Es un ejemplo con una señora. A ver, el dolor la ha despertado y los pacientes siempre te dicen, y me despierto y tengo dolor de cabeza. No, por favor, escúcheme. La despierta el dolor de cabeza es una cosa diferente a me despierto y tengo dolor de cabeza. Dale, por favor. Hay que ser muy puntuales, no cometan ese error. Dirijan un poquito a sus pacientes. ¿Alguna vez los ha despertado un dolor de cabeza? No estoy segura. Su respuesta, no estoy segura. O sea, a ver, presencia de síntomas, es lo que les decía, dato de alarma. Presencia de síntomas neurológicos no explicados por el aura. Yo ya les enseñé cuáles son los explicados por el aura. Cuando son de tu cuello hacia arriba, ¿no? O sea, bueno, es factible que lo tengas en parestesias en la cara o etcétera. Y vean que dice signos de focalización neurológica o crisis epiléptica. Yo les enseñé. ¿A ustedes les enseñé o fueron los de quinto? ¿A qué se considera focalización neurológica? Sí lo dije, ¿verdad? ¿En EBC? A ver. Díganlo. En mi parecer es una, afasia es otra, asimetrías pupilares, crisis convulsivas que aparecen en menos de 7 días, alteraciones de la sensibilidad. En realidad se llama focalización neurológica porque es una manifestación neurológica que tiene un fundamento en el sistema nervioso, ¿no? O sea, cuadra. Oye, pues fíjate que no mueve la mitad de su cuerpo, probablemente tenga una afección del hemisferio contralateral, etcétera, qué sé yo. Datos de hipertensión endocraniana, que ahí pues no vamos a andar, pero el síndrome
de triada de Cushing. No se les olvide, hay síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing, triada de Cushing, signo de Cushing, el doctor Cushing y reflejo de Cushing. ¿Ya dije reflejo? Ahí está. Pues todos los describió el mismo doctor Cushing. ¿Y nosotros qué ya descubrimos? Nada. No se sientan mal, yo tampoco nunca he descubierto nada. Así es. Acompañada de alteración del estado de alerta o personalidad. Ok. Una cefalea primaria, por favor, nunca va a tener alteración del estado de alerta. Nunca. Independientemente que te duela un montón, nunca vas a estar desorientado por tu cefalea. ¿Estás de acuerdo? O sea, aunque tengas una migraña así gandallísima, no vas a estar en coma, estuporoso ni somnoliento. No. Así que si está alterado el estado de alerta, o sea, si hay un cambio en el estado de alerta, ¿sí? Hay que pensar. Papiledema ya lo saben. Refractariedad al tratamiento, a pesar de un buen apego también. Así que ya saben los datos de alarma. Y aquí dice algo interesante. Sí lo voy a leer porque la manera en que está descrito me gustó mucho. Es también de su libro, ya saben cuál. Dice, los estudios de neuroimagen se solicitan también con base a la impresión diagnóstica. Por su mayor disponibilidad, el estudio que se realiza con mayor frecuencia es la tomografía computada simple craneal. Sin embargo, es preferible la realización, escuchen, porque aquí te están diciendo que aunque el que pides habitualmente de primero es la TAC, hay situaciones para pedir la resonancia. Y dice, es preferible la realización de una imagen por resonancia magnética cuando se sospeche lesión de la fosa posterior, tal y como les expliqué en NBC. Fosa posterior, seno cavernoso o cuando sospechas que el problema es en la hipófisis. Si existe hidrocefalia en la tomografía de tórax craneal, no podría haber, ¿no? Si existe hidrocefalia en la TAC craneal cuando se sospecha hipertensión intracraneal, perdón, o sea, son situaciones que ameritan resonancia, que ya le habías hecho una TAC y que encontraras que hay hidrocefalia, ¿sí? Cuando sospechas hipertensión intracraneal, para que puedas ver la trombosis venosa como causa. Y en la cefalea tusígena, que hay que descartar una malformación de Arnold-Chiari, o sea, una cefalea que aparece cuando el paciente está tosiendo. Cuando el paciente le da la cefalea del toser, hay que descartar una malformación de Arnold-Chiari. Los únicos dos escenarios donde es preferible el ataque sobre la resonancia es en hemorragia supracnoidea y en los casos de traumatismo cráneoencefálico. Y pues esto, a ustedes no les he dado neuroinfección, ¿verdad? No, ya una semana. Sí lo subí. Porque dice, la realización de punción lumbar se indica ante la sospecha de hemorragia supracnoidea con un ataque craneal normal. También se debe de pedir punción lumbar si estás pensando en neuroinfección y en cefalea que no sea explicada en pacientes con antecedentes oncológicos que no tengan lesión estructural secundaria. Ok, no es el punto de esta clase, pero consideren hacer punción lumbar si el paciente tiene cefalea y tiene fiebre. ¿Vale? Cefalea y fiebre, hay que descartar que el paciente no tenga una neuroinfección y la mejor manera de diagnosticarlo es tomando el líquido cefalorraquídeo y ver si no presenta datos compatibles con infección. Ahora ustedes sé que se preguntarán, bueno, tal vez no se lo pregunten, pero sé que es importante que sepan ¿cuándo ingreso a una cefalea a urgencias? Es decir, ¿cuál es la cefalea primaria más frecuente? La tensional. Pero ¿cuál es la cefalea que lleva más a un paciente al hospital? La migraña. ¿Y cuál es el motivo de consulta más frecuente en neurología? Consulta externa. Perdón, en urgencias. Cefalea. El motivo de consulta neurológico más frecuente en urgencias es la cefalea. ¿Sí? Si tú ves cuántos motivos de consulta de tipo de neurología, es la cefalea.
Razones para ingresar a alguien que tiene cefalea. Y miren, el que estaban tratando de evitar. Ustedes van a decir, ay, qué tontera, o sea, ingresar a alguien por una vasculitis. Güey, o sea, este paciente con vasculitis puede quedar ciego si no le das el tratamiento. ¿No te gustaría que te digan eso, no? Oye, ¿te duele la cabeza y qué? ¿Es ciego? No, no está cool. Entonces, si lo sospechas, se tiene que ingresar para confirmar el diagnóstico y darle tratamiento. Los pacientes que se documenta que tengan una causa orgánica cerebral, llámese tumor, sangrado, hemorragia, infección en el cerebro, lo que quieras. Oye, ¿por qué no me avisaron de la hora? Termino de decir esta diapo y nos vamos. Un estado migrañoso que dure más de 72 horas con el tratamiento. 3 días, son 3 días, ¿verdad? 24, 3 días con cefalea migrañosa y tratamiento y no baje. Ese paciente se ingresa. Cefalea complicada por abuso de fármacos refractarios, aunque no lo crean, por si tienen alguna abuelita, abuelito, mamá, papá o ustedes mismos que tomen AINES todos los días sin parar. Sorpresa, porque les puede dar algo que se llama cefalea de rebote por uso de AINES, cefalea de rebote. Y el manejo es muy complicado. Habitualmente lo hace el servicio de neurología, la adecuación, porque ya es una cefalea de rebote. ¿Dale? No sé exactamente la fisiopatología en este momento para podérselas explicar, pero es una de las cefaleas de más difícil manejo, de las más. A mí me han llegado y la verdad me ha sido muy complicado lograr controlar a esos pacientes. La mayoría los termino enviando a neurología. Muy complicado. Cefalea crónica diaria y cefalea en racimos refractaria. La cefalea en racimos, para el que no lo sepa, es un dolor 11 de 10. O sea, el paciente llora por el dolor. ¿Sí? Es relativamente poca duración, pero es muy frecuente. Bueno, y con eso terminamos la